La parashá del próximo Shabbat está en el libro de Bamidbar, se llama Naso, y en ella encontramos varios episodios, varios eventos importantes. Empieza con la escogencia de la familia de Gerson para hacer la abodá. ¿Qué es abodá? Hacer el servicio a Hashem. En esta parashá encontramos un evento que es muy conocido y es el tema de la sotá. Sotá era el procedimiento que se hacía si un marido sospechaba que su esposa había cometido adulterio. Creo que todas conocemos ese episodio y vamos a hablar un poquito de eso porque hay cosas muy bonitas sobre el tema de la sotá y inmediatamente está relacionado el tema del nazir, ¿sí? Entonces habla de la sotá, de la mujer sotá, de la ofrenda que tenía que hacer, todo el procedimiento, y después habla de las leyes de un nazareno, habla de las leyes de un nazir. En la página de Ash Latino había un mensaje sobre por qué razón estaban unidas el evento de sotá, de la mujer que había sido acusada de adulterio, y la parte de nazir. Y vamos a ver algo muy especial, o sea, todo lo que está, y también lo vamos a ver hoy en la tefilá, está buenísima, sobre el tema de la tefilá, de las tefilot, que ninguna de esas palabras está ahí, porque sí, todo tiene un sentido, todo ahí tiene una relación maravillosa. Entonces hablaba que la sotá, o el sotá, es el procedimiento que un marido hacía cuando sospechaba que su esposa le había sido infiel. Dice aquí: si un marido ha advertido a su esposa, no te recluyas con tal, y subsecuentemente dos testigos observan que ella se incluyó en privado con aquella persona por un periodo de tiempo en el cual pudiera haber una deshonra, ¿sí? Ella se tornará prohibida para su marido hasta las leyes de sotá, hasta que sean puestas en ejecución. ¿Cuál es el significado de ese término? En la palabra hebrea sotá, la Torah utiliza para describir a una mujer sospechosa de infidelidad. Sotá denota tono, y es derivada de la raíz tontería. Sotá denota tonto, no tono, tonto, y se deriva de una raíz tontería. Esta mujer no consideró los resultados de su conducta suficientemente, fue arrebatada por una pasión o un deseo. Si hubiera sido sabia, su temor a Hashem habría prevalecido sobre su yeset hará, sobre su mal instinto, y no hubiera cometido un error tan grande. En cambio, ella tontamente sacrificó un deseo temporario, su buen sentido de lo que su acto era pecaminoso, y finalmente le causará sufrimiento. La palabra también denota desviarse o apartarse de. Estoy hablando del significado de sotá. Entonces viene de una palabra que significa tonto y de la raíz de tontería. También denota desviarse o apartarse de. El pueblo judío observa modos de kedushá, santidad, tzniut, que son inigualados por otras naciones del mundo. Una mujer que se conduce de una manera que lleva a su esposo a sospechar de infidelidad se ha apartado de todos los modos del pueblo judío. Ella ha adoptado los hábitos del mundo no judío y así ella se ha vuelto una sotá, una mujer que se ha desviado de la senda de la Torá. Entonces continuamos, estamos hablando de la parashá Naso, en la cual se encuentran varios episodios, y estamos centrándonos en el episodio de sotá, que es la mujer que es acusada de adulterio. Vimos que la palabra sotá viene de ¿qué? De tonto, de tontería, y que también viene de desviarse, ¿sí?
se puede decir mucho sobre esto, pero básicamente era que si dos testigos atestiguaban que la mujer se había vuelto sotá, esto le acarreaba una sospecha y el marido tenía que llevarla al beidín de la corte local, ¿sí? De otro modo, él debe reportar los eventos a la corte, y si el reporte de los testigos era verificado por ese beidín, pero la mujer insistía, no, yo no cometí nada, soy pura, soy pura, soy pura, entonces este caso lo llevaban a una corte más suprema, la corte del Sanedrín. Consistía en 70 jueces, y hay una historia muy fuerte sobre esto que dice que la mujer sotá, ella entraba por el Sanedrín, ella entraba por diferentes puertas con la idea de que la iban persuadiendo, diciendo, personas más grandes que tú cometieron y se dejaron seducir por su Yeset Hará, ¿sí? Para decirle que con el fin de que no el nombre de Hashem, porque ya van a saber que son esas aguas amargas, ponían el nombre de Hashem en el agua, y para que su nombre, Hasbe Shalom, no sea borrado, le iban insistiendo cada nivel, porque ella tenía que pararse en una puerta, la puerta oriental, conocida como la puerta de Nicanor, la cual era la puerta de la entrada a la Azará, para que fuera advertida por todos los que entraban. Entonces, antes de que ella llegara a ese lado, le iban diciendo, hubo más grandes que vos, que fueron seducidos por el Yeset Hará. Recuerda, un sadid de calibre de Yehudá confesó en público que él era el culpable en el caso de Tamar. Piensa en Rubén, reconoció en la culpa del incidente comprometiendo a Bilha. Sus confesiones le ganaron y ellos su vida eterna. Aprended de estas grandes personas, admitid vuestra culpa, admitid. Porque el caso que vemos aquí es una mujer que decía, no, yo no fui infiel, y la llevaban de un lado al otro usando toda clase de argumentos para que ella confesara y no llegaran al punto donde tendrían que borrar el nombre. Si la mujer en aquel punto confesaba que ella fue deshonrada, era ordenada a abandonar a su marido y el caso era cerrado. Pero si ella insistía que era pura, era conducida a la puerta a la Azará, a la puerta de Nicanor, para que fuera advertida por todos los que entraban. Antes de proceder con el tribunal, no obstante, ella era conducida de una parte a otra sobre el santo monte del templo, de tal modo que el procedimiento fuera alargado, con la esperanza de que hasta el último momento ella confesara. Y si no se declaraba culpable, era finalmente colocada en la parte opuesta a la puerta oriental, fuera de la Azará, y la ceremonia de la sotá comenzaba. ¿Ven esto tan hermoso? Algunas veces leía que Hashem ama tanto la paz en el hogar. Para él los matrimonios son tan importantes que en un episodio de infidelidad, que en un episodio de duda, él estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado. Es un mandamiento de la Torá, que su nombre no puede ser borrado, pero en un mandamiento, en un episodio de estos donde la paz del hogar es tan importante, ¿sí? Él dice, estoy dispuesto a negar mi nombre, a borrar mi nombre, para que haya Shalom Bay en esta casa. Miren lo profundo, especialmente para las que estamos casadas. El valor tan grande de un matrimonio y el valor tan grande de la paz, de tener y de luchar por la paz. Ella está ahora en la exhibición pública porque la Azará estaba llena de mujeres. Era una misma para ellas atender al fin de tomar una advertencia del fin de la sotá. El Cohen le ordenaba jurar solemnemente con un juramento que contenía una maldición. Él presentaba el juramento con el siguiente discurso. ¿Quieren escuchar lo que le decía? Vos estás a punto de beber las aguas amargas de la sotá, le decía el Cohen.
cuya cualidad es milagrosa. O sea, la palabra de un cohen, uno ya va aprendiendo, la palabra de una autoridad, uno ya le teme, pero esto contenía la maldición. Le decía, si vos sois pura, no seréis afectada por este juramento, y las aguas no te lastimarán. No obstante, si un hombre extraño os ha deshonrado, el agua causará en vuestros muslos, y luego a todos vuestros miembros se caerán. Vuestro vientre se hinchará y reventará. Lo mismo sucederá al adúltero. Eso es algo nuevo, porque uno siempre decía que la mujer, pero a la persona con la que ella fue avergonzada, él recibirá la afrenta también, él recibirá la vergüenza. El mismo castigo. Vuestro nombre se convertirá en un objeto de escarnio en la boca de las personas. Ellas se maldecirán una a otra con las palabras. Pueda tu fin ser como aquel de la señora tal y tal. Y ellas jurarán, si yo digo una mentira, que perezca como la señora tal y tal. Miren la presión que caía sobre ella. La sotá afirmaba el juramento respondiendo 2 veces, que así sea, que así sea. El doble amén implicaba, amén, que yo nunca fui deshonrada por la persona particular en contra de quien mi marido me previno, y el otro amén decía que yo nunca fui deshonrada por ningún otro hombre. O sea, no es, si ven por qué le decía amén y amén, porque significaba, el primero es que no me deshonró por el cual me está acusando mi marido, pero a la vez que yo no le he sido fiel con otro hombre. ¿Sí? No podía decir un solo amén. No, él no es culpable, con él no fue. Pero si había sido infiel con otro, entonces también le iba a caer el juicio de las aguas amargas. El doble amén entonces también connotaba que al igual que ella nunca había sido deshonrada en el pasado, así ella no sería deshonrada en el futuro. Wow. El cohen traía el pergamino, escribía sobre él el texto de la Torá conteniendo el juramento que él acababa de hacer jurar. Escribía los versos 5, 19 y 22, incluyendo el verdadero juramento y la maldición, pero excluyendo las frases, excluía estas frases. Y el cohen hizo jurar a la mujer, y el cohen dijo a la mujer, y la mujer dijo amén, amén. Entonces, ¿qué significaban los 2 amén? Yo no caí, la decía la mujer, yo no fui infiel con este hombre del cual mi marido me acusa, ni tampoco lo he sido con otros hombres. ¿Y qué significaba el amén? Yo no fui infiel ahora, ni lo seré en el futuro. Wow, qué lindo. Escribía entonces el documento, traía una vasija nueva de cerámica, la llenaba con agua, salpicaría dentro de ella polvo tomado del suelo del santuario y una hierba amarga para convertirla en las aguas amargas. Finalmente borraba el documento en la mezcla del agua hasta que el vestigio de las letras se borraban. ¿Qué significado simbólico tenía todos los variados aspectos de esta ceremonia? En esta ceremonia se usaba un cuenco para recordar a la mujer pecadora que ya había ofrecido bebidas en costosas copas de vino al adulterio. El uso de una vasija de cerámica demuestra la compasión de Hashem, incluso sobre una sotá. Después de la ceremonia, esta vasija se rompía y la acción de la mujer quedaba olvidada. Porque una vasija se rompe y ¿qué? Ya no se vuelve a construir, ¿no? ¿Cierto? Una vasija irrompible de cobre, por otra parte, se mantendría intacta y por siempre la gente recordaría que esa persona fue sotá. Porque les dije que te cogían una vasija de ¿qué? De cerámica nueva. Bueno. El agua proviene de Kior, el aguamanín. En el Mishkan, el aguamanín fue construido de los espejos donados privadamente por las mujeres devotas que habían abandonado Egipto. El Kior recuerda a la sotá de que a pesar de que las mujeres judías vivieron entre los impuros egipcios, ellas permanecieron puras.
como cuando ella, quien creció en un ambiente de pureza, haberse degradado o deshonrarse a ella misma. Entonces por eso proveía del Kior, de la fuente de bronce que había sido hecha con los espejos de las mujeres. El agua provenía de ahí, recordándole que muchas mujeres salieron de Egipto y guardaban su santidad a pesar de que vivían en Egipto. O sea, cada cosa de este acto es tan relacionado con la tefilá, porque el agua se mezclaba con el polvo. Esto sugiere que si la sotá es inocente, ella será recompensada por su humillación. Es prometida por el Todopoderoso convertirse en la madre de un gran hijo, de calibre de Abraham, quien se describió a sí mismo como polvo y cenizas. Y por otro lado, si es impura, regresará al polvo. Ella es castigada midá keneged midá. Comió con el adulterio delicadezas, a cambio es hecha ahora tragar una bebida que le sabrá a polvo. Porque el gran nombre de Hashem disuelto en el agua, esto es una de las cosas más graves, toda Rabá. Si está prohibido borrar el nombre de Hashem, no obstante en el caso de Sotá, él hizo una excepción a fin de demostrar la gran importancia de mantener ¿qué? Se los dije hace poco. Shalom Bet. La paz entre el esposo y la esposa. Si contienda brota entre ellos, él considera que vale la pena aún erradicar su gran y santo nombre, si es necesario, con el fin de reconciliar una pareja. De razón que la Biblia dice. Por eso cuando vienen a usted a pedir un consejo, usted tiene que mirar cómo busca la reconciliación, que nunca salga de su boca un mal consejo, porque aquí es un ejemplo donde nos muestra la Torá que Hashem está listo a borrar su santo nombre con fin de que una pareja vivan en Shalom. ¿Ven tan bello? Resumiendo las leyes de Sotá, nosotros vemos que ellas todas son una retribución medida por medida, conforme a su pecado. Que si cometió, también iba a ser castigada, pero que si era libre, que si era pura, también iba a ser recompensada. Cuando ella pecó, desatendió el honor del Todopoderoso y de su marido, por consiguiente su dignidad fue ignorada. Como se paró frente al adulterio para encontrar gracia a sus ojos, ella tuvo que pararse frente a todo un pueblo. Ya vimos cómo era el recorrido, hasta que llegaba a las puertas delante de todos y confesaba. Y ellos fueron testigos de su deshonra, también porque era necesario que fueran testigos de la deshonra. Ellos llegan a una parte de la puerta donde se paraban las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tenían que ver esto? Ok. Para aprender, ¿cierto? Servir de ejemplo. Ella embelleció su rostro, por consiguiente las aguas amargas causarían un rostro palidecer. Ella pintó sus ojos, por consiguiente las aguas amargas hicieron a sus ojos hincharse. Todo esto, trenzó su cabello para el adulterio, ¿no? Por consiguiente, él fue desarreglado. Parte de eso dice que ella entraba y se tenía que quitar su manto, dando a entender que estar sin manto era un acto de vergüenza. Ella exhibió las uñas de sus dedos pintadas, por consiguiente las aguas causarán a sus uñas caer. Ella usó un cinto hermoso, en lugar de ellos, la soga egipcia fue atada a su alrededor. Pecó con sus miembros, por consiguiente ellos se consumieron. Alimentó al adulterio con delicadezas, por consiguiente su ofrenda provino del forraje animal. Le ofreció a él dulce vino en hermosos vasos, por consiguiente ella fue hecha a beber aguas amargas en una jarra de cerámica. Ocultó sus acciones, por consiguiente ellas fueron hechas públicas. Cuando las aguas amargas finalmente surtieron efecto, fue claramente demostrado que ninguna persona puede esconderse del ojo del que todo lo ve. Su sufrimiento, midá que neget midá, precisó hasta el último detalle, probada que la providencia de Hashem corresponde a todo individuo conforme a sus acciones. En verdad, todos estos actos aparentemente impiadosos infligidos a la Sotá era una bondad hacia ella. Cada parte de su humillación y su sufrimiento público
espiaba por algún aspecto del pecado que ella había cometido. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Ella era entonces eximida de ese sufrimiento de lejos más severo del mundo por venir, del sufrimiento que vendría en el porvenir. ¿Entendimos? Como cada cosa que ella le iban haciendo, cada parte del rito hacía una parte de expiación por todo el proceso que ella cometió en el momento de adulterar. Mientras más la pasaban, por seguir. Bueno, el milagro de las aguas amargas. Finalmente, a ella le era entregada el agua para beber. Si en este punto se atemorizaba y rehusaba beberlas, era alentada con las palabras: mi hija, no vaciles en beber estas aguas, ellas dañan solo a quien pecó. Si tú eres pura, ellas no te lastimarán. Si persistía en su negativa mientras todavía clamaba ser pura, era forzada a tragar el agua porque el santo nombre de Hashem había sido ya borrado por ella. Claro, o sea, ella sabía, tenía miedo, yo soy inocente, pero temo porque hay una maldición, por mi culpa se está borrando el nombre, no quiero, pero decía que era forzada. Después de que ella bebía el agua, el cohen realizaba la ceremonia de ondeado de ofrenda tenufá, colocando su mano debajo de la mujer. Él ondeaba la sartén conteniendo la minja de atrás para adelante y de arriba hacia abajo, como nosotros hacemos con las 4 especies en Sukkot. Un puñado de minja era luego quemado sobre el misbeach y el resto entregado a los kohamim. Si la mujer era culpable, las aguas amargas surtían efecto instantáneamente. Su rostro se palidecía, porque ella había maquillado su rostro para tales propósitos. Sus ojos se sobresalían, como un castigo por haberse embellecido pecaminosamente, como también todas las venas de su cuerpo. Removedla, los kohanim ordenarían, antes de que impurifique la azara. El vientre de la sotá se hinchaba, seguido por sus muslos, sus otros miembros se consumían y ella moría. Wow. ¿Se moría? Las aguas amargas simultáneamente castigaban el adulterio. Mientras las aguas comenzaban a afectarla, idénticos síntomas se desarrollaban ¿en quién? En el hombre. En el hombre. Donde quiera que él estuviera, en cualquier lugar donde él hubiera estado, si ella era culpable, inmediatamente le caía el juicio al hombre. También, no era uno solo ya la carga, ¿no que pecaron juntos? Dice que donde quiera que él estaba, milagrosamente ellos sufrían y morían al mismo tiempo. Sí. De toda sotá moría inmediatamente al beber las aguas. Si había en el pasado alentado a su esposo e hijos a aprender Torah, sus méritos la protegían de la muerte inmediata. ¿Cómo? Que si ella en un momento de su vida ayudó a que su esposo y sus hijos estudiaran Torah, esos méritos por haberlos mandado a estudiar Torah la guardaban de morir inmediato. No sé. De todas formas morían. Lo que pasa es que no iban a caer así. De una. Tenía un poquitico mérito porque mandó al esposo a estudiar. De pronto le da la oportunidad de arrepentirse, de no sé. Pero estas leyes son únicamente para los judíos, ¿cierto? Toda la Torah. Ay, sí, A pesar de que los síntomas de la sotá comenzaban a aparecer sobre el cuerpo causando desfiguración y sufrimiento físico, ella no obstante permanecía con vida. Dependiendo de la grandeza de sus méritos podía mantenerse viva, pero aún 1, 2 o 3 años. Luego ella parecía como una horrible muerta de la sotá. Su vientre se hinchaba y sus miembros se consumían. de todas maneras. ¿Cómo afectaba la prueba de la sotá a una mujer pura? Vamos a ver. Vamos. Las aguas actuaban como un remedio calmante y curativo. Sus miembros se volvían más fuertes, su rostro se ponía radiante. Si ella sufría cualquier dolor, era curada inmediatamente. Si hasta ese momento le dolía la espalda o le dolía la cabeza o tenía migraña o algo así, tenía gripa, a través de esas aguas era purificada y sanada. Si ella no había tenido hijas, Hashem la premiaba con hijos. Si ella tenía solo hijas, ahora sería concedido hijos varones también. Si ella solía tener alumbramientos difíciles, ahora sus hijos iban a tenerlos con facilidad.
Aún así la Torá le prometía un hijo recto y especial. A pesar de que la Sotá pecaba cuando se recluía a sí misma con un extraño, la vergüenza y la humillación pública que sobrellevaban expiaban por ese delito. Los ojos de Hashem vagan por la tierra entera. El adúltero y la adúltera no pueden ocultar el pecado de Hashem. 2 hermanas gemelas vivían en diferentes ciudades. El marido de una la sospechó de infidelidad y amenazó hacerla probar las aguas amargas de la Sotá. Esta mujer presurosamente viajó hasta su hermana y le confió a ella y le dijo: soy impura, soy impura. No temas, la calmó su hermana. Yo me presentaré en la corte en tu lugar y yo beberé esa agua. Nadie puede saberlo. Nadie puede diferenciar entre tú y yo. Somos muy iguales. Ellas intercambiaron vestimentas y una hermana viajó de regreso con la otra. Fue llevada al Sanedrín en Jerusalén y sujeta a la prueba de Sotá. Tragó en seco las aguas amargas, permaneció inalterada y fue proclamada pura, pura. Fingiendo que deseaba hacer una visita a su hermana, ella viajó a otra ciudad. La hermana, que era impura, salió para saludarla, agradecida de que su vida hubiera sido perdonada. La abrazó y la besó. Y al instante en que la boca de la mujer culpable tocó la de la otra, las aguas amargas fueron activadas. Los horribles síntomas de la Sotá aparecieron sobre su cuerpo y ella murió con una muerte innoble, dice ahí. Que una persona no piense que puede cometer una transgresión sin que alguien alguna vez sepa acerca de ella. Hashem dice: no os engañéis, vosotros mismos pensando que yo no veo o sé de vuestras acciones. Yo soy consciente de ellas y tengo modos y medios de hacerlas públicas. Que Hashem nos ayude, nos perdone. La prueba de la Sotá comprometía uno de los milagros abiertos de la que al Israel. Hashem la autorizó a fin de impedir el pecado de ¿qué? De adulterio. Y para mantener un alto nivel de kedushá, de santidad en los hogares. Las aguas amargas funcionaban solamente si el marido de la mujer sospechaba. Estaba él mismo completamente libre de pecado y de inmoralidad, ¿cierto? Además, si él había toda una vida observado perfectamente las leyes de la Torá relativas a las relaciones con su esposa. Si no satisfacía estas condiciones, las aguas amargas no eran activadas. Durante la existencia del segundo templo, el hasta entonces superior nivel de moralidad del pueblo judío había declinado. Por consiguiente, las aguas amargas ya no surtían ningún efecto. Y el gran santo nombre de Hashem era borrado en vano. Pero esto era porque no era porque la mujer fuera inocente, era porque ninguno tenía una moralidad tan alta como para llegar a acusar al otro. ¿Sí? Ya entiendo, ya. Poco tiempo después de la destrucción del segundo Beit Hamikdash, el Sanedrín, bajo el liderazgo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, decidió discontinuar la práctica de administrar las aguas amargas de la Sotá. Que el Al Israel ya no tenía el nivel moral superlativo requerido para que este milagro ocurriera. Nosotros debemos aspirar el nivel de la Torá, protegiendo nuestros hogares de la infiltración de conceptos extraños de moralidad. La presencia divina puede residir solo en un hogar donde los miembros de la familia piensan, hablan y actúan con kedushá, con santidad. Si el jefe de la familia deja de actuar con kedushá o de reprender a su esposa y los miembros de la familia con respecto a esto, él está pecando. Y vos sabréis, dice aquí que el pasuk, y vos sabréis que nuestra tienda está en paz, y vos inspeccionaréis vuestro hogar y no pecaréis.
También sabréis que vuestra simiente será grande y vuestra descendencia como la hierba de la tierra. Llegaréis a vuestra tumba con una rica cosecha, como una completa gavilla de maíz que aparece en su estación. De las leyes del Nazareno, el Nazir. ¿Qué era un Nazir? Un Nazir era una persona que tomaba un voto de que no podía beber vino, nada derivado de la uva, no se podía cortar el cabello, ni tampoco tener contacto con ¿qué? Con muertos. No tener contacto con muertos, no cortarse el cabello mientras durara su voto, no podía tomar nada que tuviera jugo de uva. Eso era un nazir, él hacía ese voto. Entonces, estas leyes verdaderamente pertenecen al código de votos voluntarios tomados por los individuos. No obstante, ellas fueron ubicadas aquí porque las leyes de del Nazirut difieren de aquellas concernientes a los votos normales de los individuos. La Torá deseó justaponer este tema con aquel de la Sotá, a fin de sugerir que atestiguar la desgracia de una Sotá y así comprendiendo la perniciosa influencia de beber inmoderado que conduce a la inmoralidad, debería influenciar a uno a hacer un voto de abstinencia de vino. En el principio de la clase les dije que por qué la Parashá Nazó relaciona el evento de la Sotá e inmediatamente habla del Nazir. Aquí empiezo a explicar por qué. ¿Por qué debería alguien desear volverse un Nazir? Por no tomar vino, por no emborracharse, por no ser alcohólico. Bueno, puede ser debido a una experiencia particular causada por una dañina influencia del vino, como bien lo está diciendo Sofía. Puede provenir de su convicción de que sería beneficioso para él abstenerse de los placeres mundanos. Él puede sentir que está preocupado del cumplimiento de los deseos físicos y por consiguiente no puede concentrarse en el estudio de la Torá y de los Misbot. Solo un paso drástico para alterar sus hábitos, causándole abstenerse de sus usuales tiempos pasados y placeres, lo cambiarán. Él, por consiguiente, hace un voto de volverse un nazir por algún periodo de tiempo, en la esperanza de que la kedushá, la santidad, alcanzada con ello, lo eleve a volverse una mejor persona. Aún después de que su término de Nisirut esté terminado, un hombre o una mujer que pronuncia las palabras yo deseo ser un nazir, Nesirá, está obligado a ¿qué? No beber vino, no cortarse el cabello y no tener contacto con muertos. Por 30 días abstenerse de esto. Nosotros nos explayaremos ahora acerca de estas 3 prohibiciones. Un nazir no puede beber vino. Cuando una persona bebe vino, pierde ¿qué? La razón. La claridad de su mente, ¿cierto? Beber bebidas alcohólicas es un factor principal conducente al comportamiento inmoral. El nazir está impedido no solo de beber vino, sino incluso comer uvas o pasas de uvas, incluyendo su semilla o cáscaras. Si se aproxima a una viña, es advertido, no camines a través de ella, tomad otro sendero. No podía cortarse el cabello. Mientras alguien es un nazir, no puede cortar su cabello. El propósito del corte de cabello es hacer que la persona luzca ¿qué? Arreglada, cortarse, el de cortarse. Que luzca bella, ¿cierto? Dejando a su cabello crecer largo y a fin del periodo del Nisirut, afeitarlo completamente como es requerido, el nazir expulsa de su mente todos los pensamientos de embellecer su cuerpo. Este es un medio de distraerse a sí mismo con los deseos terrenales. El otro, el nazir no puede tocar a los muertos. ¿Por qué no es un nazir permitido de estar en contacto con un cuerpo muerto? Quien quiera que se santifica a sí mismo es recompensado con la kedushá adicional del cielo. El Todopoderoso confiere sobre el nazir un nivel de kedushá similar al de un kohen gadol.
al igual que el sumo cohen, no puede ser impuro, él mismo aún por por sus parientes más cercanos, así el nazir está prohibido impurificarse, él mismo aún por sus parientes más cercanos. La tumá causada por su cuerpo muerto no puede ser tolerada por su alto nivel de kedushá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el nazir quiere hacer un voto y tiene que abstenerse de estas cosas. ¿Y qué tiene que ver eso con Sotá? ¿Qué tiene que ver eso con el episodio que acabamos de hablar? Dice que esto es un ejemplo que está puesto en la Torá para que cada persona que presencia algo duro en la vida, un acontecimiento duro, un acontecimiento terrible, reflexione y busque santificarse. Reflexione y piense, ¿por qué Hashem me permitió ver esto? ¿Recuerdan? La mujer públicamente decía, soy inocente. O públicamente era avergonzada y moría. Entonces, esa relación fue muy linda, porque dice que cuando una persona vea un acontecimiento difícil, duro, una tragedia en la vida, un accidente, piensen ustedes, ¿qué cosas? Algo que le afecte a uno, una pelea muy fuerte, una muerte. Cuando uno vea eso, Cuando uno ve morir, tiene que pensar, uno en la calle, uy, eso ¿por es qué Hashem me permitió ver esto? Eso es terrible. ¿Por qué Hashem me permitió ver esto? Y dice que tenemos que ser como el nazir y apartarnos y buscar la kedushá y buscar la presencia divina y entender por qué. Así como el pueblo tenía que ver a esa mujer y era una cosa terrible. ¿Cómo creen ustedes que era eso? Que si ella era culpable de verla muerta, y si era su vecina, ver cómo se le salían los ojos y cómo se inflamaba y cómo se le caía el vientre y luego se caía. Y que todas las otras mujeres tengan que hablar, ¿le va a pasar como tal persona? Y ponerla a ella como un ejemplo negativo. ¿Qué hacemos nosotras cuando vemos un episodio que nos duele? Con una cosa terrible. Estamos en la calle, Hashem nos permite ver cosas. Tenemos que acordarnos, tengo que separarme, tengo que apartarme. Hashem me está mandando un mensaje, ¿por qué permitió él que vea esto? Y tengo que ser como el nazir que dice, hago el voto, por este tiempo me aparto. Digamos, usted no va a decir de pronto, o sí, ¿por qué no? Puede decirlo. Pero si usted va a decir, me voy a apartar a rezar para entender qué Hashem me está queriendo decir con esto. Y ser como el nazir que se apartaba para buscar un nivel de kedushá. ¿Sí? Y ahí yo dije, qué cosa tan grande, porque nada está puesto en la Torá porque sí. Y todas hemos presenciado tragedias ante nuestros ojos y de pronto nunca hemos pensado, de pronto Hashem quiere que yo vea esto para que me aparte y busque su kedushá y busque su rostro y le pida que me ayude a entender por qué pasó esto o que me guíe. Ahí está la relación. El nazir decía que quería apartarse, dice aquí. La Torá deseó yuxtaponer este tema con aquel de la sotá a fin de sugerir, a fin de atestiguar la desgracia de una sotá. Dice aquí la desgracia. Y así, comprendiendo la perniciosa influencia del beber inmoderado que conduce a la inmoralidad, debería influenciar a uno, eso que tuviste te debe influenciar para hacer un voto de abstenerte. En este caso el nazir se abstenía de vino, de cortarse el pelo, se abstenía de tocar muerto. De todo lo que le hiciera daño. ¿Cierto? De todo lo que impidiera su kedushá. Entonces, cuando una persona ve esto, ve algo difícil, ve una situación desagradable, de desgracia, es porque dice que nos debe influenciar a nosotras a hacer un voto de abstenernos de algo, de abstenernos para buscar la kedushá y saber, porque Hashem es bueno, de verdad, Él nos protege. Todos los días salimos y vemos cosas terribles. Sí. Ni a mí me ha pasado que yo voy caminando, voy mirando para este lado y sucedió un accidente aquí.
Y yo, wow, pero estaba ahí, no era sino voltear y lo hubiera visto todo y me lo protegió. Me protegió de ver eso. Pero otras veces me los ha puesto ahí al frente mío. Y quizás él está diciendo, oye, Yugebe, tienes que buscar mi rostro, tienes que buscar santidad, tienes que buscar mi Kedushá. Y entender por qué te muestro esto. Acabamos de ver en la parashá un episodio de vergüenza público y otro, un episodio donde un hombre se quiere apartar para Hashem y abstenerse de ciertas cosas. ¿Y cómo lo relaciona? Porque al ver una cosa de estas, una tragedia, yo tengo que pensar, ¿cómo me aparto para que eso no me pase? Y entender por qué Hashem me puso que yo lo viera. Porque uno no se puede quedar firme en nada. Eso no me va a pasar. Tú escuchas, tú ves cosas. Hazbe shalom, no prestes sus oídos para cosas malas, porque esos también son como juicios. Se vienen a contarle chismes y cosas de adulterio y de pecaminosidad y cosas feas y cargan su alma. Y usted cargando con esos pecados ahí, pecados ajenos. Y cargan su alma. Y usted, tápese, de verdad. Nosotros tenemos ya estar en un nivel donde no nos alejamos de los chismes, nos alejamos de la lashon hará, porque todo eso le hace daño a usted. Y tenemos que ver cómo esas situaciones que Hashem nos ha permitido vivir y ver que nos han afectado tanto, no están puestas por casualidad, y que era para influenciarnos a hacer algo, buscar su rostro y apartarnos más para Él. ¿Ok? Parte de lo que es la parashá Naso que nos corresponde, aquí hay un montón de cosas bellas. Sabio, aquel que aprende de otros. Baruch Hashem. Ok, espero que podamos aplicar esto, muy, muy lindo.